Príncipe. Yo nunca lo molesté, nunca, nunca, de verdad, Cora, nunca. Éramos ya muy amigos, pero Sí. yo nunca le dije, oye, tengo esta canción para ti, mira. A los 76 años, después de más de medio siglo de silencio, uno de los compositores más profundos de la música latinoamericana decidió hablar, y cuando alguien como José María Napoleón habla, no es para crear escándalo barato, es para revelar verdades que muchos nunca se atrevieron a enfrentar. Lo que estás a punto de escuchar no es chisme, no es intriga de camerinos, ni mucho menos odio gratuito. Es un testimonio crudo, honesto e incómodo sobre la línea invisible que separa el arte del espectáculo, la verdad de la actuación, el sentimiento de la estrategia. Napoleón pasó toda su vida resistiendo a una industria que premia a quien grita más fuerte y olvida a quien siente más profundo. Y ahora, en el momento en que ya no necesita demostrar nada a nadie, revela los nombres de los artistas con los que jamás pudo compartir escenario. No por envidia, sino porque representaban exactamente todo aquello que él se negó a hacer. Cada nombre de esta lista encierra un conflicto, una herida silenciosa, un choque de valores que dice mucho más sobre el estado de la música que sobre rivalidades personales. Y te advierto desde ya, conforme avanzan las revelaciones, todo se vuelve más intenso, más simbólico y más difícil de ignorar, especialmente la última, que cambiará por completo la forma en que ves la fama, el éxito y la autenticidad. Por eso te pido que veas este video hasta el final, porque la última revelación te dejará verdaderamente impactado. Antes de continuar, deja tu like, porque eso ayuda a YouTube a entender que este contenido es valioso y a mostrárselo a más personas que buscan historias profundas y reales como esta. Suscríbete al canal, porque tu suscripción es clave para que este proyecto siga creciendo, tenga mayor alcance y nos permita seguir creando contenidos investigados, distintos y con alma. Deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió de esta historia, porque tu participación también fortalece el canal y crea una comunidad que todavía cree que el arte no solo debe gustar, sino decir la verdad. Dale al tiempo buena cara, no seas Casimar ni... Cuando hablamos del principio de José María Napoleón, no hablamos de una pose artística ni de un discurso construido con el paso del tiempo para justificarse, sino de una manera de vivir y de crear que se mantuvo firme, incluso cuando todo a su alrededor empujaba en la dirección contraria. Napoleón entendía la música como un acto profundamente íntimo, casi confesional, una extensión directa de lo que ocurría dentro del ser humano, y por eso siempre dejó claro que solo hablaba de aquello que no ofendía, ni a los demás, ni a sí mismo. Para él, cantar no era un medio para aprovecharse de la fama, del mercado o de las personas, sino una forma de honestidad radical. Vivió lo que tuvo que vivir sin atajos, sin usar a nadie como escalón y sin disfrazar sus emociones para hacerlas más vendibles. Ese principio lo colocó, desde muy temprano, en una posición incómoda dentro de la industria musical, porque mientras otros entendían el escenario como un espacio para imponer una imagen, él lo veía como un lugar donde desnudarse emocionalmente, aunque eso implicara incomprensión, silencio o soledad. Napoleón nunca negó el talento de otros artistas, ni los juzgó como malas personas. De hecho, reconocía su amabilidad y su profesionalismo, pero lo que no podía tolerar era la intensidad vacía, la rigidez del ego y la intransigencia que convertían la música en un acto de imposición, en lugar de un acto de comunicación. Su principio fundamental era claro: el arte no debe gritar para ser escuchado, debe resonar para ser sentido. Por eso se mantuvo fiel a una lírica introspectiva, alejada de fórmulas donde la vulnerabilidad masculina no era un defecto, sino una virtud, y donde el silencio tenía tanto peso como la palabra. Mientras muchos aprendieron a adaptarse a los códigos del espectáculo, Napoleón eligió resistir, escribir desde la intimidad y aceptar las consecuencias de no encajar en un sistema que premiaba la exageración y castigaba la sensibilidad. Ese principio no nació del desprecio por el éxito, sino del respeto por la verdad emocional. Para él, el problema nunca fue la fama en sí, sino lo que se sacrificaba para alcanzarla. Así,
con una coherencia que pocos sostienen durante décadas, Napoleón fue construyendo una frontera invisible entre cantar y actuar que se canta, entre emocionar y manipular, entre ser artista y ser producto. Todo lo que vendrá después, todos los desencuentros, las distancias y los silencios que marcaron su camino, nacen exactamente de aquí ante la decisión consciente de no traicionarse, incluso cuando hacerlo habría sido más fácil, más rentable y mucho más aplaudido. En el momento en que el camino de Johann Sebastian se cruza con el de José María Napoleón, no estamos ante una rivalidad clásica, ni ante una enemistad alimentada por declaraciones públicas, sino frente a un choque profundo de visiones sobre lo que la música debía ser y representar. Ambos provenían de orígenes humildes. Ambos creían en la canción como una herramienta poderosa, y ambos entendían la palabra como un vehículo de emoción. Pero ahí terminaban las similitudes, porque mientras Johann abrazó la idea del espectáculo total, Napoleón se aferró a la desnudez del alma. Para Napoleón, Johann no era un enemigo ni un artista sin talento. Al contrario, reconocía su capacidad para conectar con las masas y convertir su vida en un relato épico que el público celebraba. Pero precisamente ahí surgía la grieta. Johann transformó su dolor en una narrativa grandiosa, en un símbolo que se expandía sobre escenarios gigantescos, caballos, luces y multitudes. Y esa teatralidad constante era algo que Napoleón no lograba digerir. No porque despreciara al público ni al éxito, sino porque sentía que, en ese proceso, la emoción dejaba de ser vivida para convertirse en interpretada. Cada encuentro entre ambos estuvo marcado por silencios incómodos, por propuestas que nunca llegaron a concretarse y por una distancia que crecía sin necesidad de palabras duras. Napoleón veía en Johann a un maestro del impacto, del gesto amplio y de la imagen poderosa, pero no al artista que se permitía quedarse a solas con la fragilidad sin convertirla en bandera. Para alguien que concebía la música como un diálogo íntimo, esa conversión del sentimiento en espectáculo permanente resultaba excesiva, casi indigesta. No hubo escándalos, no hubo enfrentamientos públicos, ni titulares incendiarios. Lo que hubo fue una negativa firme a compartir escenario, una sensación constante de que cantaban para lugares distintos. Mientras Johann parecía cantar para conquistar, Napoleón prefería cantar para confesar, y esa diferencia, aunque sutil para muchos, era abismal para él. El conflicto no residía en la fama ni en el reconocimiento, sino en la intención detrás de cada nota, en la pregunta silenciosa de si la canción nace del temblor interno o de la necesidad de sostener un personaje. Con el paso del tiempo, esa distancia se convirtió en una especie de cicatriz invisible, una marca que Napoleón nunca expuso abiertamente, pero que explicó mucho de sus decisiones posteriores. Incluso cuando Johann ya no estuvo, Napoleón eligió el silencio como respuesta, porque para él, el silencio también era una forma de decir que no todo debía convertirse en ceremonia ni en homenaje público. En el fondo, Johann representó para Napoleón la frontera exacta que nunca quiso cruzar, la del arte que empieza a vivir más del aplauso que de la verdad interior. Y esa frontera, una vez trazada, jamás fue negociable. Cuando aparece la figura de Vicente Fernández en la historia de José María Napoleón, el conflicto deja de ser únicamente artístico y se convierte también en cultural, casi generacional. Vicente no era solo un cantante exitoso, era el símbolo máximo de una industria que durante décadas definió qué debía ser un hombre, cómo debía cantar y de qué manera debía mostrarse el dolor. Representaba al ídolo absoluto del pueblo, al charro invencible, al hombre que lloraba cantando pero nunca dudaba, nunca se quebraba del todo y jamás exponía la fragilidad como un valor. Para Napoleón, que había construido su obra desde la introspección, desde la ternura masculina y desde la aceptación del miedo y la vulnerabilidad, ese modelo dominante resultaba asfixiante. No porque despreciara a Vicente como artista, reconocía su potencia vocal y su conexión con el público, sino porque veía en él la cristalización de una industria que no dejaba espacio para otras sensibilidades. En los años 70 y 80, cuando ambos coexistían en el mismo panorama musical,
la balanza siempre se inclinaba hacia el mariachi, el traje de charro y la narrativa del macho herido, pero orgulloso, y esa preferencia no era inocente. Venía acompañada de presiones, comparaciones y exigencias implícitas. Napoleón fue empujado más de una vez a mexicanizar su imagen, a endurecer su discurso emocional, a encajar en un molde que simplemente no le pertenecía. Y cada una de esas presiones tenía como referencia directa o indirecta el modelo que Vicente representaba. La distancia entre ellos nunca se manifestó en insultos ni enfrentamientos abiertos, sino en silencios, desplazamientos y decisiones editoriales que hablaban por sí solas. Mientras uno era celebrado como la voz incuestionable del sentimiento nacional, el otro quedaba relegado a los márgenes por atreverse a cantar desde un lugar más íntimo y menos espectacular. Para Napoleón, Vicente encarnaba no solo un estilo musical, sino un sistema completo que decidía quién merecía ser escuchado y quién debía adaptarse o desaparecer. Esa sensación de exclusión fue acumulándose con los años, no como resentimiento, sino como una certeza amarga. La industria no premiaba necesariamente la verdad emocional, sino la capacidad de sostener un personaje que resultara reconocible y rentable. Aún así, Napoleón nunca renegó públicamente de Vicente, porque entendía que el problema no era una persona, sino lo que esa figura simbolizaba dentro del engranaje cultural. Vicente era el rostro visible de una época que no estaba preparada para aceptar a un hombre que cantara con delicadeza, que dudara, que se mostrara frágil sin pedir perdón por ello. Y aunque el tiempo terminó colocando a cada uno en su propio pedestal, Napoleón siempre cargó con la sensación de haber tenido que resistir donde otros fueron impulsados, de haber tenido que elegir la coherencia en un entorno que premiaba la obediencia al molde. Así, Vicente Fernández quedó grabado en su historia no como un enemigo, sino como el recordatorio constante de una industria poderosa que exigía sacrificios emocionales a cambio de aplausos. Sacrificios que Napoleón nunca estuvo dispuesto a hacer. Cuando José María Napoleón se cruza con Aída Cuevas, el conflicto ya no pasa por el peso de la industria ni por la figura del ídolo popular, sino por algo mucho más sutil y profundo, a la forma en que la perfección puede convertirse en una barrera entre la voz y el alma. Aída representaba, y sigue representando para muchos, la excelencia técnica llevada al límite, una intérprete dueña absoluta de su respiración, de su proyección de cada entrada y cada cierre, un artista que parecía no dejar nada al azar. Y precisamente ahí comenzaba la incomodidad de Napoleón. Porque para alguien que entendía la música como un territorio vivo, imperfecto y vulnerable, esa precisión casi quirúrgica generaba una sensación de distancia emocional difícil de ignorar. No se trataba de cuestionar su talento ni su disciplina, que él respetaba, sino de percibir que todo estaba demasiado controlado, demasiado diseñado para no fallar. En los ensayos compartidos y en las colaboraciones que llegaron a realizar, Napoleón sentía que la interpretación estaba cerrada, que no había espacio para el error, para el temblar, para ese segundo de duda, que para él era precisamente donde nacía la verdad artística. La relación fue siempre correcta, educada, incluso profesionalmente impecable, pero carente de ese diálogo invisible que él consideraba esencial cuando dos voces se encuentran. A medida que el tiempo avanzó, esa diferencia se volvió más evidente, sobre todo en escenarios compartidos donde las decisiones sobre quién cerraba un concierto, cómo se presentaban las canciones o qué lugar ocupaba cada uno, dejaban al descubierto una visión muy distinta del acto de cantar. Aída defendía la tradición, el orden, la jerarquía y la majestuosidad del mariachi como un legado que debía mostrarse sin fisuras, mientras Napoleón seguía creyendo que la tradición también podía respirar, quebrarse y mostrarse humana sin perder dignidad. Para él, la perfección formal no garantizaba emoción verdadera, y cuando sentía que una interpretación no se permitía vacilar, la vivía como algo ajeno, casi frío. Esa distancia nunca se transformó en un conflicto público, porque Napoleón no necesitaba señalar ni confrontar, le bastaba con elegir el silencio y la ausencia como forma de coherencia.
En entrevistas posteriores, cuando mencionaba a las grandes voces femeninas que admiraba, sus referencias se inclinaban siempre hacia aquellas que, aun con limitaciones técnicas, transmitían una emoción cruda, palpable, imperfecta, dejando claro, sin decir nombres, que su criterio no se medía en afinación, sino en verdad. Eida Cuevas terminó representando para él una idea que lo inquietaba profundamente a Anne, la de un arte tan pulido que ya no tiembla, tan seguro de sí mismo que no se permite dudar. Y para un creador que hizo del temblor una forma de identidad, esa ausencia de fragilidad resultaba imposible de acompañar. Así, su distancia no fue un rechazo personal, sino la consecuencia natural de dos maneras irreconciliables de entender la música. Una construida desde el control absoluto y otra desde la entrega emocional sin red. Ambas válidas para el público, pero solo una aceptable para quien jamás quiso cantar con máscara. Cuando el nombre de Mijares entra en la reflexión de José María Napoleón, el análisis se desplaza hacia un terreno todavía más delicado, el de la voz impecable que, aun sonando perfecta, no deja huella emocional. A diferencia de los casos anteriores, aquí no hay un peso simbólico de la industria tradicional ni una obsesión por el espectáculo visual. Lo que incomodaba a Napoleón era algo más difícil de señalar y al mismo tiempo más profundo. La sensación de que todo estaba bien hecho, pero nada estaba realmente vivido. Desde sus primeros encuentros, Napoleón reconoció en Mijares una capacidad vocal extraordinaria, una afinación sólida, una potencia controlada y una carrera construida con inteligencia y disciplina. Pero precisamente esa corrección constante despertaba en él una inquietud silenciosa. Para Napoleón, cantar no era ejecutar bien una partitura, sino permitir que la canción cargara con la historia personal de quien la interpreta, con sus heridas, sus dudas y sus quiebres. En Mijares percibía un intérprete que dominaba la técnica al punto de que nada parecía desbordarse, como si cada emoción estuviera perfectamente medida para no incomodar ni desordenar el resultado final. Con el paso del tiempo, mientras Mijares consolidaba su lugar como una figura respetada del pop mexicano, acumulando éxitos, apariciones televisivas y colaboraciones, Napoleón continuaba transitando un camino más silencioso, escribiendo desde la introspección y aceptando que sus canciones no siempre encajaban en los formatos radiales del momento. Esa diferencia no generó enemistad, pero sí una distancia clara, casi inevitable. El punto de quiebre emocional para Napoleón llegó cuando escuchó una de sus propias composiciones, interpretada por Mijares con absoluta perfección técnica. No encontró fallas, no encontró errores, pero tampoco encontró temblor. Fue entonces cuando comprendió que su incomodidad no tenía que ver con el respeto ni con el talento, sino con la ausencia de riesgo emocional. Para Napoleón, el dolor no debía convertirse en un ejercicio vocal, ni en un clímax ensayado. Debía sentirse como algo que tiembla por dentro, incluso cuando la voz no alcanza todas las notas. Mijares, desde su profesionalismo impecable, representaba una generación de intérpretes que aprendieron a cantar correctamente antes de aprender a sangrar en una canción, y esa inversión de prioridades era irreconciliable con la visión de Napoleón. Aún así, siempre hubo respeto mutuo, porque Napoleón nunca necesitó desacreditar públicamente a quien veía como parte de un sistema estético distinto al suyo. Lo que le molestaba no era el éxito ni la popularidad, sino la idea de que una voz tan bien entrenada pudiera prescindir de una historia visible detrás, de una grieta que permitiera al oyente reconocerse. Para él, Mijares se convirtió en el ejemplo perfecto de una interpretación sin biografía audible, de un canto que cumple, emociona superficialmente y se aplaude, pero que no deja cicatriz. Y en un artista que hizo de la cicatriz una forma de lenguaje, esa ausencia de historia cantada era suficiente para marcar una distancia definitiva, no como juicio moral, sino como una conclusión íntima y coherente con todo lo que había defendido a lo largo de su vida artística. Cuando José María Napoleón piensa en Marco Antonio Solís, la reflexión alcanza uno de sus puntos más complejos, porque aquí ya no se trata de técnica, ni de tradición, ni siquiera de corrección vocal, sino de algo mucho más difícil de definir, en la sensación de que la emoción,
aún siendo visible, estaba cuidadosamente diseñada. Napoleón siempre reconoció en Solís a un compositor talentoso, a un artista sensible en apariencia y a una figura capaz de conectar con millones de personas a través de letras románticas y melodías memorables. Pero precisamente esa conexión masiva despertaba en él una duda profunda sobre el origen real de esa emoción. Ambos compartían elementos en común, escribían canciones, hablaban del amor, del abandono, de la nostalgia y de la búsqueda interior. Sin embargo, mientras Napoleón concebía la canción como una confesión casi dolorosa, Marco Antonio parecía convertir ese mismo sentimiento en una experiencia estilizada, pulida y lista para ser consumida sin incomodar demasiado. Para Napoleón, la emoción no debía ser bella, debía ser honesta, incluso cuando resultara incómoda. Y en la obra de Solís percibía una sensibilidad que, aunque efectiva, estaba envuelta en una capa de cálculo que la hacía predecible. No era una crítica abierta ni un rechazo explícito, sino una incomodidad persistente, una intuición de que detrás de la espiritualidad que muchos celebraban, había una construcción consciente de imagen, una narrativa cuidadosamente sostenida, que no dejaba espacio para el quiebre real. Cada vez que surgía la posibilidad de compartir escenario o proyecto, Napoleón sentía que hablaban lenguajes distintos, como si excavaran en lugares diferentes del alma humana. Mientras uno buscaba desenterrar lo que dolía, aunque nadie quisiera verlo, el otro parecía transformar ese dolor en un símbolo elegante, casi místico, que se repetía con precisión para mantener intacta la conexión con el público. Esa diferencia no generó enfrentamientos ni declaraciones cruzadas, pero sí una distancia firme y silenciosa que Napoleón nunca intentó acortar. Para él, el problema no era la popularidad de Marco Antonio Solís, ni el cariño que despertaba, sino la certeza de que ese tipo de emoción cuidadosamente administrada terminaba desplazando a quienes cantaban desde un lugar más crudo y menos controlado. En su visión, cuando la emoción se vuelve demasiado perfecta, corre el riesgo de dejar de ser verdadera y convertirse en un recurso estético más. Y esa línea, una vez cruzada, ya no le resultaba aceptable. Napoleón veía en Solís el ejemplo de una música que sabía exactamente cuándo cerrar los ojos, cuándo bajar la voz y cuándo elevar el clímax, pero que rara vez parecía perder el control. Y para alguien que creía que el arte nace precisamente cuando se pierde el control, esa contención constante era una señal de distancia insalvable. Así, Marco Antonio Solís quedó en su historia como el símbolo de una emoción que funciona, que conmueve y que triunfa, pero que, a sus ojos, estaba demasiado bien diseñada para temblar de verdad, confirmando, una vez más, que no toda sensibilidad visible nace del mismo lugar, ni toda emoción cantada proviene de una herida real. Cuando la figura de Lucero aparece en el recorrido emocional de José María Napoleón, la reflexión se desplaza hacia un territorio aún más sensible, el dominio absoluto de la imagen sobre la experiencia interior. Lucero no representaba para él un problema de talento ni de disciplina, porque reconocía su voz clara, su profesionalismo y su capacidad para sostener una carrera larga y versátil en un medio exigente, sino algo mucho más profundo y difícil de señalar sin incomodar: la sensación de que todo estaba cuidadosamente construido para no mostrar fisuras. Desde finales de los años 80 y durante las décadas siguientes, Lucero se convirtió en una presencia constante, casi omnipresente, en la música, la televisión y los grandes eventos. Y esa visibilidad permanente era celebrada por la industria como sinónimo de éxito total. Para Napoleón, sin embargo, esa perfección continua despertaba una inquietud silenciosa, porque sentía que la emoción ya no nacía del momento vivido, sino de un guión aprendido y repetido con eficacia. En los encuentros que compartieron, especialmente en homenajes y programas especiales, Napoleón observaba cómo cada gesto, cada entrada al escenario y cada matiz interpretativo estaban milimétricamente calculados para funcionar ante cámaras y multitudes, y aunque el público respondía con entusiasmo, él percibía una distancia entre lo que se mostraba y lo que se sentía. Para alguien que concebía la canción como un espacio de vulnerabilidad, donde incluso el error podía convertirse en verdad,
Esa coreografía emocional resultaba excesiva. No era rechazo ni desprecio, era una sensación persistente de que la imagen había tomado el control del relato, desplazando a la emoción espontánea. Napoleón creía que la música debía ser un acto de exposición humana, no una vitrina impecable. Y en Lucero veía el ejemplo más claro de una carrera moldeada desde muy temprano por la lógica del producto completo, donde la voz, la sonrisa, la presencia escénica y el discurso estaban alineados para no incomodar ni desbordarse. Esa diferencia de visión se hizo más evidente cuando surgieron desacuerdos sutiles sobre cómo interpretar ciertas canciones, sobre la necesidad de modificar letras o adaptar emociones para hacerlas más accesibles, algo que Napoleón nunca estuvo dispuesto a aceptar. Para él, una canción no necesitaba maquillaje, necesitaba verdad, y cuando sentía que una interpretación priorizaba el impacto visual o la aprobación inmediata por encima de la honestidad emocional, prefería tomar distancia sin escándalo. Lucero, en este contexto, terminó simbolizando el triunfo de la forma sobre el fondo, de la luz constante sobre la sombra necesaria, de la imagen que brilla sin revelar demasiado de quien la sostiene. Napoleón nunca la señaló públicamente, ni buscó confrontarla, porque entendía que ambos habitaban mundos distintos y respondían a exigencias diferentes. Pero en su interior quedó claro que ese tipo de arte, tan bien iluminado y tan cuidadosamente controlado, no era el lugar desde el cual él podía cantar. Así, Lucero se convirtió en la última pieza de un mapa emocional donde Napoleón confirmó, una vez más, que su camino no estaba en agradar ni en sostener una imagen perfecta, sino en defender la verdad, incluso cuando ésta resultaba incómoda, silenciosa o poco visible, reafirmando su convicción de que el arte auténtico no siempre brilla, pero siempre deja marca. Llegados a este punto, todo lo que José María Napoleón decidió revelar a los 76 años adquiere un significado mucho más profundo y coherente. No fue una lista de odios ni un ajuste de cuentas tardío, sino una declaración de principio sostenida durante toda una vida. Cada nombre mencionado, cada distancia marcada y cada silencio elegido hablan menos de los otros artistas y mucho más de él mismo, de su manera de entender la música como un acto de resistencia íntima en un mundo que se volvió cada vez más ruidoso, más visual y más calculado. Napoleón nunca negó el talento ajeno, ni se colocó por encima de nadie. Simplemente se negó a traicionarse para encajar. Prefirió auditorios pequeños a estadios llenos, una emoción sincera a 1000 luces artificiales, y la incomodidad de la verdad al aplauso fácil del espectáculo. Mientras la industria premiaba la imagen, la perfección y la emoción diseñada para agradar, él eligió el temblor, la duda y la fragilidad como su lenguaje artístico. Y aunque ese camino le costó visibilidad, oportunidades y reconocimiento masivo, también le permitió conservar algo que muy pocos logran mantener con el paso del tiempo: la capacidad de mirar atrás sin arrepentimientos. Su historia no es la de un hombre resentido, sino la de un creador que entendió que el arte no siempre debe gustar, pero siempre debe ser honesto, porque cuando la música pierde su verdad, se convierte solo en ruido elegante. En una época donde todo se mide por números, tendencias y apariencias, el testimonio de Napoleón funciona como un recordatorio incómodo, pero necesario. Al elegir la verdad, también es una forma de valentía. Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu like, porque eso ayuda mucho a que YouTube recomiende este video a más personas que buscan historias profundas y reales. Suscríbete al canal para que este espacio siga creciendo y podamos continuar compartiendo contenidos que van más allá de la superficie. Y ahora cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió o te hizo pensar de toda esta historia, porque tu opinión es parte fundamental de esta comunidad. Gracias por quedarte hasta el final y por valorar un contenido que no busca solo entretener, sino decir la verdad.